Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Maduro aumentó el salario mínimo a 4.500 bolívares soberanos. El presidente Nicolás Maduro volvió a aumentar el salario mínimo a 4.500 bolívares soberanos apenas 100 días después de los anuncios de su plan de prosperidad económica. Este aumento llegó después de que el mandatario anunciara que el petro pasaba de 3.600 a 9.000. Hoy estamos cumpliendo 100 días de la activación del programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad, 100 días intensos necesarios para ir construyendo nuevos equilibrios, expresó el mandatario en cadena nacional de radio y televisión. En este sentido, aseguró que las medidas a ser aplicadas en los próximos meses llevarán a la estabilidad económica en 2019, afirmando que el programa arrancado el 20 de agosto fue un buen inicio. Establecimos el sistema de tablas salariales que nos va a permitir hacer las correcciones y las mejorías que a partir del día de hoy voy a anunciar, aseveró. Asimismo, dijo que habrá un bono para todos los portadores del carnet de la patria de bolívares 2.000. Pagados a partir de este 1 de diciembre. El 1 de diciembre los trabajadores cobrarán 25% del aguinaldo la primera quincena y un bono único de Navidad por el carnet de la patria por 2.000 bolívares soberanos, precisó. Maduro además anunció que se mantendrá el pago de salarios a las nóminas de las empresas privadas. No obstante, el primer mandatario no informó hasta qué fecha se mantendrá. De igual forma, anunció que tiene preparados más de 20.000 toneladas de perniles a través de las ferias del campo soberano y los CLAP. Una buena noticia, 10.000 toneladas son de producción nacional y las 10.000 las garantizamos a tiempo para que no nos las saboteen como el año pasado, acotó el jefe del Ejecutivo, aunque no fijó el precio de este producto. Para complementar la venta de los mercados, vamos a sacar a precios acordados y especiales más de 3.750 toneladas de alimentos navideños para las hallacas de los CLAP. El primer mandatario informó que pagará como regalo de Navidad un mes adicional de aguinaldo a los pensionados que será cancelado en Petros. A los pensionados vamos a pagar ahora el tercer mes, que es un regalo del presidente de la República. Nosotros hemos logrado 100% de pensiones en Venezuela este año, agregó. Posteriormente comunicó que el día de mañana, es decir hoy, serán anunciados nuevos precios acordados por el vicepresidente del área económica, Tarek El Aissami, a la vez que pidió nuevamente a los venezolanos defenderlos y a los empresarios respetarlos. Es el resumen que hace la página web Noticiero Digital de los anuncios de anoche del presidente Nicolás Maduro. ¿Qué tal mi gente trabajadora? ¿Cómo se sienten? ¿Verdad que ahora sí se sienten mejor? ¿Verdad que ahora con esos 4.500 bolívares ustedes van a poder hacer mercado, comprar ingredientes para las hallacas y de paso, cuando terminen de comprar y llenen la nevera bien, van a poder comprar una cajita de cerveza para celebrar la Navidad y un ponche crema, que por cierto se dice que este año ni ponche crema va a haber? No van a poder. Por supuesto que no van a poder. Cuando se hizo el aumento de salario a 1.800 bolívares soberanos, 1.800 bolívares soberanos eran más de $30, que tampoco es nada porque $30 es un salario de subsistencia. Hoy en día el nuevo salario de 4.500 bolívares soberanos es apenas de $9. Eso por no decir que Maduro habla del petro como una moneda convertible, una moneda que fluctúa según el mercado, una moneda que está atada al precio del petróleo. Y usted ve que el precio del petróleo baja y el petro sube por un decreto, porque al hombre le dio la gana un día de subirlo en una cadena nacional de radio y televisión, y le aumenta el valor 150%. 150% en todo caso en los 3 meses de incremento. Como ya les digo, es una gran reducción del salario real. La Asamblea Nacional ha calculado inflaciones de aproximadamente 200 y pico por ciento mensuales, es decir, en estos 3 meses en los que Maduro hace el anuncio del 20 de agosto hasta aquí, los precios han aumentado, podemos decir un 800%, y el salario ahora aumenta 150%. Pero bueno, cero anuncios, por cierto, cero anuncios, nada dijo
el señor Nicolás Maduro sobre disciplina fiscal, que eran parte de los anuncios iniciales del 20 de agosto. ¿Cómo va a anunciar disciplina fiscal si ayer anunció una catajarria de bonos para todo el mundo? Y tampoco dijo nada, por cierto, del aumento de la gasolina. Ni siquiera lo mencionó. ¿Se acuerdan el escándalo que armó después del 20 de agosto diciendo que la gasolina, que la iban a cobrar a precios internacionales, que iba a tener un subsidio a raíz del partido, con el uso del carnet de la patria? Bueno, el tiempo, la experiencia le dijeron que en Venezuela y bajo su gobierno, cuando hay gasolina no hay internet, cuando hay internet no hay gasolina, y cuando hay gasolina e internet no hay luz para que ninguna de las dos cosas funcionen. Y entonces él ha decidido aparentemente seguir regalando la gasolina, con todo lo gravoso que eso es para el Estado venezolano, con todo lo gravoso que eso es para la nación venezolana. El mismo Maduro calculaba que era una sangría de más de 8.000 millones de dólares al año, 8.000 millones de dólares al año, que bien servirían, por ejemplo, para dotar hospitales o para dar el programa de alimentación escolar, que no se da. El Clarín de Aragua nos dice: suben el petro y el salario. 2001 nos dice en su principal titular: el gobierno recicla sus políticas económicas, recicla sus decisiones económicas. Y el Nacional nos dice que el gobierno de Maduro anuncia distribución de alimentos a precios acordados. Mientras tanto, Noticiero Digital también nos trae un enclaves de los aumentos de los anuncios hechos por Maduro. El primero de ellos se pregunta cuánto vale un petro y se pregunta algo más allá. Si un petro valía $60, supuestamente el valor de un petro eran $60, y el precio del petro pasa de 3.600 a 9.000 soberanos. Esto significa que cada dólar en el mercado de ICOM estará en 150 bolívares. En este momento está en aproximadamente 90, pero vamos más allá. Y también decimos que, por ejemplo, todos los servicios como los pasaportes que en este momento se cancelaban en cálculo del petro, acaban de subir todos los servicios del Estado. Por ejemplo, un pasaporte hoy va a costar 9.000 bolívares soberanos. El segundo ítem nos dice bonos personalizados y desastre fiscal. Todo el dinero parece poco en este momento para enfrentar la ola hiperinflacionaria que vive Venezuela, especialmente para los atribulados venezolanos. Y dice algo también que anoche era tendencia. Nicolás Maduro se llamó a sí mismo San Nicolás Maduro. Además, aseguró que este año no le pudieron sabotear los perniles. Dijo que él personalmente le regalaba un tercer mes de aguinaldo a los venezolanos, a los pensionados venezolanos. Primero, señor Maduro, usted no le está regalando nada a los pensionados. Los pensionados se ganaron lo que tienen después de una vida de trabajo. Y segundo, bueno, habría que decirle, no mienta. Toda la vida han dado 3 meses de aguinaldo, por lo menos desde hace 20, 25 años que yo haya visto. En este país le dan 3 meses de aguinaldo a los pensionados. Más controles estériles pero amenazantes a los precios, dice Noticiero Digital. Maduro dijo que los precios acordados en la primera tanda aguantaron 40, 50 días. Ahora insiste con la estrategia y los precios acordados, revisables, aclaró, se conocerán hoy. Anteriormente han sido un saludo a la bandera, pero el efecto amenaza basta para introducir nuevas distorsiones en una economía en la que los precios relativos ya están absolutamente desajustados. Anuncia nuevas tablas salariales, dice que los trabajadores venezolanos creyeron en él y dice que no ha habido conflictividad desde que desaparecieron los tabuladores salariales, pero dice que ahora los va a retomar. Y las omisiones son el ajuste fiscal y la gasolina. Las reacciones, mientras tanto, hablan de otra devaluación. El periodista y analista político Eugenio Martínez indicó en Twitter que si el petro aumentó a 9.000, aunque el barril de petróleo bajó, pero el gobierno insiste en que mantiene su precio en la cesta petrolera, no acaba de ocurrir una devaluación gigantesca. Mientras tanto, Luis Oliveros precisó que Maduro devaluó la moneda vía DICOM sin decirlo abiertamente, pues argumenta que la tasa DICOM estaba ligada al petro y si el precio de este sube 150%, esta tasa también debe subir. Por su parte, el presidente, voy a leer algo más de Oliveros porque esto es interesante, esto era lo que yo les decía al principio. Aún con este aumento de salario, lo más probable es que el salario real cierre este año 2018 con una caída de 93% en el poder adquisitivo. El problema real es la hiperinflación. Qué difícil es entender eso para el gobierno. Por su parte, el presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Rafael Guzmán, afirmó que el salario no se protege con aumento, se hace con producción, porque si no viene acompañado
acompañado de un plan para recuperar la economía y frenar la inflación, ese aumento será sal y agua. Mientras tanto, la página web de Aporrea nos dice que hay un escándalo por un video del senador Gustavo Petro recibiendo dinero. Y ustedes se preguntarán qué tiene que ver esto con los anuncios de Maduro de anoche. Bueno, yo les voy a contar. Anoche, mientras Maduro hablaba de las escalas salariales, empezó a decir, bueno, entonces las escalas van en medio Petro y cuarto, un Petro y medio. Gustavo Petro dijo, y ustedes saben que Gustavo Petro se ha deslindado del chavismo en días recientes y curiosamente en estos días también aparecieron, luego de que se deslinda del chavismo, aparecen imágenes de Gustavo Petro recibiendo dinero y más curiosamente aún Nicolás Maduro lo menciona anoche en su cadena nacional de radio y televisión absolutamente fuera de contexto. No voy a hablar como Maduro, perdón, contexto, no contesto. ¿Sería un mensaje a García? No sé, a mí me quedó esa impresión. Por eso les escribo esta carta, por eso les leo este titular. Y nada más, y José Guerra nos dice que el dinero que pretende gastar Maduro no está presupuestado, es decir, va a salir de la Casa de la Moneda del BCB, cuyas impresoras deben estar funcionando a 24 horas de capacidad. Alguien me decía ayer, un banquero muy conocido, al que no voy a delatar con su nombre, que el nivel de liquidez, digamos, en efectivo está en aproximadamente 6%, el estándar internacional es 12%, llegó a estar en 1%, es decir, en este momento hay un poquito más de efectivo, dinero en efectivo en la calle que anteriormente, por lo cual los cajeros automáticos están operativos en aproximadamente 40% cuando llegaron a estar operativos en menos de 10%. Aporrea nos dice que el dólar paralelo casi duplica su monto tras la reconversión. Estos son efectos de los primeros 100 días del programa económico y el factor de corrección que le metía Maduro. Maduro habló mucho anoche del factor de corrección. Por supuesto que en una economía hiperinflacionaria siempre se necesitan correcciones a los precios, pero Maduro aparentemente lo único que hizo fue eso, ajustar los precios de la economía a las nuevas realidades para no permitir que se le desfasen mucho, como ocurrió hasta el 20 de agosto. Pero no hay nada de fondo. El precio promedio del dólar en el mercado paralelo, nos dice Aporrea, se ubica este jueves en 461,92 y casi duplica su monto tras la reconversión monetaria anunciada por el presidente Nicolás Maduro el pasado 20 de agosto, cuando la divisa extranjera se situaba en 249 por cada moneda estadounidense. La Cámara Venezolana de la Construcción alerta que 95% de las obras de vivienda están paralizadas y en ese entorno uno se pregunta cómo es posible que el gobierno hable de que la Misión Vivienda ha construido 2,3 millones de viviendas. Obviamente eso es imposible. Nicolás Maduro dice que los trabajadores confían en él, pero el Nacional nos dice que los docentes protestaron ante el Ministerio de Educación por la falta de contratos colectivos. Perdonen. Y Américo de Gracia, el diputado de la Asamblea Nacional, habla sobre el juicio de Rubén González, trabajador de Ferrominera, que se va a realizar en tribunales militares. El gobierno obrerista imputa y enjuicia a los dirigentes sindicales en tribunales militares. El gobierno del presidente obrero, del comandante obrero, ya yo no sé ni cómo lo llaman. Mientras tanto, el carabobeño nos dice que fue imputado por rebelión y espionaje el periodista alemán detenido en el SEBIN. Esto es una información muy preocupante. Billy Six se encontraba en Venezuela investigando actividades de narcotráfico, contrabando de combustible y material estratégico, trata de personas y hasta el mismo éxodo hacia las islas del Caribe, delitos y realidades presentes en esta parte del territorio venezolano. El comunicador alemán Billy Six, quien fue detenido en la península de Paraguaná y trasladado sin orden judicial a la sede del SEBIN en el helicoide el 17 de noviembre, fue imputado por rebelión y espionaje ante un tribunal militar por fotografiar muy de cerca a Nicolás Maduro.
Esto es información de Tamara Holt, la esposa de Joshua Holt, saben, el preso político estadounidense que fue liberado hace unos meses por la gestión de Bob Corker, del senador estadounidense. Y la ONG Defiende Venezuela nos dice que el Estado ha incumplido 70% del Plan Nacional de Derechos Humanos. La ONG Defiende Venezuela aseguró que el Plan Nacional de Derechos Humanos 2016-2019, implementado hace 2 años por el gobierno nacional, no cumple con las recomendaciones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Un titular más para cerrar: condenaron a Gabriel Jiménez a 3 años de prisión por corrupción. Gabriel Jiménez, saben ustedes, es el otro mencionado en la investigación de Alejandro Andrade en Miami. ¿Cómo trata la dictadura a la gente? Bueno, le imputa por rebelión, le imputa ante tribunales militares, la condena a penas desproporcionadas. ¿Cómo tratan las democracias a la gente? Bueno, por corrupción le meten 3 años apenas a un tipo que desangró a Venezuela. Por supuesto, todos prefieren ser juzgados en Estados Unidos que en nuestro país. Son las 6:46. Trabajaremos para ustedes en Titulares de la Mañana. Ya casi que trabajamos. Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García y Willit Zarcaya en la producción, Jackson Vargas en la coordinación de información, César Arteaga en los controles y quien les habla, Pedro García Otero. Ya volvemos. Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Tu vehículo es una de tus propiedades más valiosas. Mantén 100% original tu Chevrolet con AC Parts, donde conseguirás repuestos completamente originales General Motors y AC Delco. AC Parts te envía tu repuesto a todo el país. Estamos en la avenida Washington del Paraíso, a pocos metros de la avenida Páez. Teléfonos 0212-425-3967 y 0212-452-2001. También en Twitter @ACPartes y www.acparts.com.be. AC Parts, partes y piezas 100% originales para tu Chevrolet. CompuPeriquito.com es recarga de cartuchos de tóner y de tinta. CompuPeriquito.com es la más alta calidad y el mejor servicio. CompuPeriquito.com tiene la solución efectiva para las impresoras de tu empresa. Contáctanos por el 0212-551-9450 y 552-6930. Estamos en la avenida Fuerzas Armadas, al lado de la estación del bus Caracas. CompuPeriquito.com, recargamos tus ideas. 0212-551-9450 y 552-6930. Corporación Novo Ideas, servicio técnico en mantenimiento y reparación de refrigeración comercial e industrial, aires acondicionados y microondas, línea marrón, televisores y sonido. Damos garantía del servicio prestado y no cobramos por la revisión. Contáctenos por el 0212-618-6443 y 0424-294-8590. Además, búscanos en Instagram en @corpnovoideas y @novoideas, porque tus aparatos pueden volver a funcionar. Recupéralos en Corporación Novo Ideas. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM.
El principal titular del diario La Hora de Margarita, por cierto, la hora es 6:49, dice que denuncian a gobernadores tras resolución oficial que prohíbe decomisar ganado y alimentos. Maduro anuncia aumento de salario mínimo a 4.500 bolívares soberanos, y ciertamente si algo destaca cuando uno recorre este país o parte del país por las carreteras es el samureo, porque no se puede decir de otra manera, de diversas autoridades policiales con todo camión, gandola, camioneta o transporte de carga que lleve alguna clase de alimentos. Mientras tanto, Jair Bolsonaro planteó medidas pacíficas y legales para solucionar la situación venezolana. El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó que en la conversación que sostuvo este jueves con el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, planteó medidas para hacer frente a la situación en Venezuela que se abstuvo de mencionar. Tenemos que buscar soluciones para Venezuela, hay que tomar medidas, afirmó el líder ultraderechista en declaraciones que concedió a la prensa tras su encuentro con el importante consejero del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Haremos lo posible por resolver la dificultad por las vías legales y pacíficas porque sentimos lo que está pasando en Venezuela, agregó el presidente electo de Brasil al referirse a la diáspora hacia las naciones vecinas de millones de venezolanos. Por cierto, Maduro anoche en su cadena nacional de radio y televisión dijo que Trump perseguía a los venezolanos como Hitler perseguía a los judíos. Así lo dijo Nicolás Maduro. Ustedes no lo van a creer, pero eso lo dijo. Brasil adoptará sanciones contra Venezuela y Cuba con el apoyo de Estados Unidos. Esto no es información de Jair Bolsonaro, sino de su hijo Eduardo Bolsonaro, que como saben ustedes es senador. Esta semana Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, advirtió que Brasilia podrá adoptar sanciones legales para sancionar a Venezuela y Cuba debido a unas supuestas órdenes dadas por Donald Trump. El también diputado por el estado de Sao Paulo, esta nota está muy mal redactado, Sao Paulo dice de entrada, precisó el martes que el futuro ministro de Justicia, el juez Sergio Moro, podrá aplicar dichas sanciones contra los mencionados países. Existen diversos instrumentos que Brasil por años de manera intencional no tomó en serio. Son instrumentos que están a mano. El juez Sergio Moro sabe mejor que nadie sobre lavado de capitales, combate al crimen organizado, Convención de Palermo. Cada vez que ciertos personajes que se la tiran de Drácula en el gobierno oyen hablar de la Convención de Palermo, pues reaccionan como si les hubieran echado agua bendita. Estados Unidos y Colombia coinciden en mantener la presión sobre el gobierno de Maduro. Estados Unidos y Colombia coincidieron en la necesidad de mantener la presión sobre el Ejecutivo de Venezuela, liderado por el presidente Nicolás Maduro, con el objetivo de restaurar el gobierno democrático en ese país. En un comunicado emitido por la portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Heather Nauert, que guapa es Heather Nauert, siempre lo digo, se explica que el subsecretario de Estado John Sullivan y el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos Trujillo Holmes, hablaron de la necesidad de mantener la presión sobre el régimen de Maduro para restaurar el gobierno democrático de Venezuela. La Asamblea Nacional, mientras tanto, solicitará al Departamento del Tesoro de Estados Unidos que suspenda la visa de funcionarios venezolanos. El embajador de España en Venezuela, Jesús Silva, asegura que al menos 25.000 españoles han dejado Venezuela este año. En octubre pasado, Silva Fernández había informado que España destinó 15 millones de euros para asistir a sus ciudadanos en Venezuela. En medio de tanto aislamiento, dos preguntas, una pregunta y una respuesta. La pregunta es: ¿se atreverá Maduro a ir mañana a la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador en México? Hoy es 30 de noviembre, la toma de posesión es mañana. Y la respuesta, por lo menos una respuesta parcial u otra respuesta, es que Recep Tayyip Erdogan, quien está en la cumbre del G20 en Buenos Aires, estará el domingo en Paraguay y el lunes estará visitando Venezuela, según un comunicado del gobierno turco. La agenda de Erdogan incluye varias actividades que se desarrollarán durante todo el día lunes a diferentes horas y en diferentes lugares, según la convocatoria de prensa del Palacio Presidencial de Miraflores. Con la venida de nuestro presidente vamos a firmar muchos acuerdos, señaló mientras tanto Mevlut Cavusoglu, canciller turco, tras suscribir dos convenios con Jorge Arreaza. La visita había sido anunciada sin fecha específica el 21 de septiembre de este año.
Mientras tanto, otra información, ahora vienen informaciones de sucesos, privan de libertad a comisario jefe y otros 4 CICPC por asesinato de un compañero y su pareja en Barinas, a solicitud del Ministerio Público. Pues este es el caso del desmembrado por sus compañeros en Barinas. A solicitud del Ministerio Público fueron privados de libertad el comisario jefe de la subdelegación del CICPC de Barinas y otros 4 funcionarios de la Policía Científica por su presunta responsabilidad en la muerte del detective Larry Bauter, adscrito a la subdelegación del Estado de Aragua, y de su pareja Alba Tiapa. El carabobeño, nos dice, privado de libertad, beisbolista por muerte de su pareja en Yaracuy. A solicitud del Ministerio Público fue privado de libertad Junior José Espinosa, beisbolista profesional, por su presunta responsabilidad en la muerte de su pareja Ismelis Karina Freites, ocurrida en la noche del pasado 18 de noviembre en el municipio Cocorote del estado Yaracuy. El Metro de Caracas realizará mantenimiento entre estaciones Parque Central y Zona Rental este sábado, por lo cual el servicio va a estar limitado, va a estar cerrado en la línea 3 del metro. Mientras tanto, además, Caracas, nos dice Noticiero Digital, según el Banco Interamericano de Desarrollo, es la ciudad más peligrosa de América Latina, junto a San Pedro Sula, San Salvador y Acapulco de México. Son las 6:56 minutos. Hasta el lunes. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero.